Damas y caballeros, bienvenidos a un viaje intelectual que nos invita a redescubrir la esencia de la productividad y el sentido en un mundo saturado de distracciones. Hoy desgranaremos las ideas centrales de un libro que no solo nos define un problema contemporáneo, sino que nos ofrece un camino claro para superarlo. Enfocatel, consejos para alcanzar el éxito en un mundo disperso de cal Newport. Prepárense para una inmersión profunda en las claves para dominar lo que su autor denomina el trabajo a fondo. El telón se levanta con una imagen evocadora al Carl Jung en la orilla del lago de Zúrich, construyendo su torre de Bollingen en 1922. No era un capricho de vacaciones, sino un santuario de piedra para el pensamiento, un lugar para la concentración ininterrumpida que Jung sabía indispensable para forjar su psicología analítica y enfrentarse intelectualmente a Freud. Se levantaba temprano, escribía 2 horas sin pausa, meditaba por las tardes y al caer la noche, sin electricidad, se retiraba con lámparas de gas. Esta fue la materialización de lo que Newport llama trabajo a fondo, actividades profesionales que se llevan a cabo en un estado de concentración desprovisto de distracciones, de tal manera que las capacidades cognitivas llegan a su límite máximo. Este esfuerzo crea valor, mejora las habilidades y no es fácil de replicar. Jung no fue el único. Michel de Montaigne, Mark Twain u Woody Allen con su máquina de escribir manual, Peter Higgs desconectado del mundo digital, J.K. Rowling alejada de las redes sociales durante la escritura de Harry Potter e incluso Bill Gates con sus famosas semanas para pensar son ejemplos de figuras influyentes que cultivaron la concentración profunda para lograr sus metas. Este tipo de esfuerzo contrasta drásticamente con el trabajo superficial, tareas que no son exigentes desde el punto de vista cognitivo, tareas de tipo logístico que se suelen ejecutar en medio de distracciones. Estos esfuerzos por lo general no crean gran valor en el mundo y son fáciles de replicar. La irrupción de herramientas en la red, como el correo electrónico, SMS, redes sociales y sitios de infotainment, ha fragmentado la atención de los trabajadores del conocimiento. Estudios como el de McKinsey revelan que más del 60% de las horas laborales se dedican a la comunicación electrónica y búsqueda en Internet, y casi un 30% solo a leer y responder correos. Esta fragmentación no solo dificulta el trabajo profundo, sino que, como advierte Nicholas Carr en Tesayos, puede reducir permanentemente nuestra capacidad para realizarlo. Cal Newport no se interesa en un debate filosófico sobre si la tecnología es buena o mala. Su tesis es puramente pragmática. El cambio de nuestra cultura laboral hacia lo superficial está sacando a flote una gran cantidad de oportunidades personales y económicas para los pocos individuos que reconozcan el potencial que implica resistirse a esta tendencia y favorecer la profundidad. Para ilustrarlo, Newport nos presenta el caso de Jason Ben, un consultor financiero que al automatizar la mayor parte de su trabajo con macros de Excel se dio cuenta de su escaso valor. Ben decidió convertirse en programador a pesar de no saber nada de código. Consciente de su adicción a la distracción, pasaba el 98% de su tiempo navegando en la red. Tomó una medida drástica, se encerró en una habitación sin computadoras, solo con libros de texto y tarjetas. Tras 2 meses de estudio intenso y sin distracciones, ingresó a un exigente de bootcamp, donde se destacó y consiguió un trabajo en San Francisco con un salario más que duplicado. La transformación de Ben es el testimonio del valor del trabajo a fondo en la economía actual. ¿Por qué el trabajo a fondo es tan valioso hoy? Newport identifica 2 razones fundamentales. 1. La aptitud para dominar rápidamente cosas difíciles en una economía de la información basada en sistemas complejos y cambiantes. La capacidad de aprender rápido es crucial. El trabajo profundo es esencial para esta práctica deliberada que, según el psicólogo Anders Ericsson, es la clave para la excelencia, no el talento innato. Neurocientíficos lo explican por la mielinización, una capa que envuelve las neuronas y acelera los circuitos cerebrales. La concentración intensa y sin distracciones es la única forma de estimularla. 2. La aptitud para producir en un nivel superior, tanto en calidad como en velocidad. La revolución digital magnifica el impacto de lo útil. Para destacar, se necesita producir lo mejor. El profesor Adam Grant, el más joven en obtener la titularidad en Wharton,
Lo logra consolidando su trabajo en segmentos intensos y continuos, evitando el residuo de atención que Sophie Leroy identifica como el efecto negativo de las interrupciones constantes. La fórmula es clara trabajo de alta calidad, producido igual tiempo gastado X intensidad de la concentración. La objeción, común es el caso de Jack Dorsey, cofundador de Twitter y Square, exitoso a pesar de un estilo de trabajo fragmentado. Newport argumenta que este comportamiento es específico de los altos ejecutivos, cuya función es la toma rápida de decisiones basada en experiencia, no la creación profunda. Para la mayoría de los trabajadores del conocimiento, el valor de la profundidad sigue intacto. Paradójicamente, el trabajo a fondo es también cada vez más escaso. A pesar de su valor, las tendencias empresariales, oficinas abiertas, mensajería instantánea, presión en redes sociales lo disminuyen. Esto se debe a 1. El agujero negro de las mediciones. Es difícil cuantificar el impacto real de la profundidad o la superficialidad en los resultados financieros. 2. El principio de la menor resistencia sin métricas claras. Se prefiere lo que es más fácil en el momento, respuestas rápidas, reuniones constantes, aunque a largo plazo sea menos productivo. 3. El estado de ocupación como sustituto de la productividad ante la ambigüedad. Se busca la visibilidad de estar ocupado muchos correos, muchas reuniones, para demostrar valor, incluso si el trabajo es superficial. 4. El culto a Internet. Tecnópolis existe la creencia de que cualquier comportamiento relacionado con Internet es innovador y necesario, haciendo que las alternativas de concentración sean invisibles y por lo tanto irrelevantes. Neil Postman. Esta escasez de trabajo profundo en el mercado es una gran oportunidad para aquellos que lo cultiven. Además de ser económicamente lucrativo, el trabajo a fondo también tiene sentido. Rick Furrer, el herrero que forja espadas vikingas con meticulosa concentración, encuentra un profundo significado en su arte. Newport argumenta que esta conexión se extiende al trabajo del conocimiento. 1. Argumento neurológico según Winifred Ayaguerra. Nuestro cerebro construye el mundo basándose en aquello a lo que prestamos atención. La concentración profunda en tareas importantes hace que la vida se sienta rica en sentido, mientras que la distracción constante genera estrés, trivialidad e irritación. 2. Argumentos psicológicos. Mialis y Csikszentmihalyi y su teoría del flujo demuestran que las personas son más felices cuando se involucran en actividades desafiantes que exigen el máximo de sus habilidades. El trabajo profundo genera naturalmente este estado de flujo, produciendo una satisfacción inherente. 3. Argumento filosófico. Boubert, Dreyfus, Isiando Rance, Kelly Gaitins, Sinin sugieren que el sentido en la vida moderna se encuentra al redescubrir lo sagrado en la habilidad del artesano. Cultivar la destreza en cualquier oficio físico-cognitivo como la programación, según Santiago González, es una vía para encontrar un propósito que trasciende el individualismo. En síntesis, somos Homo sapiens profundis, una especie diseñada para prosperar en la profundidad y estancarse en la superficialidad. Una vida profunda es una buena vida. La segunda parte del libro nos ofrece 4 reglas prácticas para integrar el trabajo a fondo en nuestra vida. Regla 1. Trabajar profundamente. Dado que la fuerza de voluntad es limitada, Hoffmann y Baumeister demostraron que luchamos contra los deseos todo el día y nos agotamos. La clave es crear rutinas y rituales que minimicen la necesidad de fuerza de voluntad para entrar y mantenerse en un estado de concentración. 1. ¿Cuál es su filosofía de la profundidad? Se necesita una estrategia que se adapte a cada circunstancia. Filosofía monástica. Eliminar o reducir drásticamente las obligaciones superficiales. Donald Knuth, Niall Stephenson. Ideal para quienes tienen una meta profesional muy definida. Filosofía bimodale. Dividir el tiempo en periodos definidos de trabajo profundo actuando monásticamente y periodos superficiales. Carl Jung, Adam Grant. Mínimo de un día completo. Filosofía rítmica. Convertir el trabajo profundo en un hábito regular. Un ritmo. Harry Seinfeld y su método de no romper la cadena. Jason Ben y su estudio matutino. Reduce la energía de decisión. Filosofía periodística al intersectar el trabajo profundo en cualquier momento disponible. Walter Isaacson. Requiere práctica y confianza. 2. Ritualizar. Crear rituales específicos para las sesiones de trabajo profundo. Estos deben definir dónde y por cuánto tiempo, cómo trabajar, reglas claras como no Internet, y cómo apoyar el trabajo café, ejercicio, preparación de materiales. Los rituales reducen la fricción para entrar en el estado de profundidad. 3. Hacer gestos excepcionales o realizar un cambio radical en el entorno, a menudo con una inversión significativa para aumentar la percepción de importancia de la tarea JK.
Rowling en un hotel de lujo, Bill Gates en su cabaña, Peter Chapman y su viaje a Tokio. Refuerza la motivación. 4. No trabajar solo estratégicamente. La colaboración no es enemiga de la profundidad, pero la creatividad, por serendipia de oficinas abiertas, debe separarse del trabajo profundo e aislado. Modelos como el Ubanspoke de Bell Labs o el Building 20 del MIT, oficinas privadas, más pasillos de interacción demuestran que se pueden tener ambos. También existe el efecto del tablero, donde trabajar intensamente con un colega puede llevar a pensamientos más profundos. 5. Una ejecución de tipo empresarial 4DX y adoptar un marco de ejecución empresarial. Concentrarse en lo sustancialmente importante en fijar un número reducido de metas ambiciosas para el trabajo profundo. Basarse en los indicadores predictivos o medir las horas dedicadas al trabajo profundo son controlables y predicen el éxito. Llevar un convincente tablero de resultados o un registro físico de las horas de trabajo profundo. Crear un hábito de rendición de cuentas o revisión semanal del tablero para planificar y ajustar. 6. Ser perezoso. Tim Kreider argumenta que la ausencia de ocupación es vital para el cerebro. La inactividad contribuye a los descubrimientos o la teoría del pensamiento inconsciente a Pisteris sugiere que el inconsciente es mejor para decisiones complejas si se le da tiempo para procesar sin deliberación consciente. Recarga las energías para el trabajo profundo. La teoría de la restauración de la atención Kaplan indica que la atención dirigida es un recurso finito que se recarga con actividades relajadas en entornos poco exigentes como la naturaleza, no con trabajo superficial. El trabajo hecho después de un límite no es tan importante, la capacidad de trabajo profundo es limitada a 4 horas al día. El esfuerzo nocturno suele ser de baja calidad. Implementar un ritual de cierre al final del día, revisar tareas inconclusas, planificar para el día siguiente para combatir el efecto Zeigarnik y liberar la mente. Regla 2. Abrir las puertas al aburrimiento. La concentración es una destreza que se entrena. Si el cerebro se acostumbra a la distracción constante, buscará la irrelevancia incluso cuando intente concentrarse. Clifornas. 1. No haga pausas en la distracción, haga pausas en la concentración. En lugar de sabáticos digitales esporádicos que nos recablean el cerebro, programe de antemano el tiempo para usar Internet y redes sociales. Fuera de esos bloques, evite la conexión a toda costa. Esto entrena la capacidad de resistir la distracción. 2. Trabaje como Teodoro Roosevelt y identifique una tarea profunda, drásticamente reduzca el plazo y comprométase públicamente. Esto fuerza una intensidad extrema y entrena la concentración para trabajar con gran eficiencia en periodos limitados. 3. Meditar de manera productiva. Aproveche los periodos de ocupación física sin exigencia mental, caminar, trotar, conducir, ducharse para concentrarse en un problema profesional único y bien definido. Al igual que la meditación, redirija la atención cada vez que se distraiga. Ayuda a estructurar el pensamiento profundo. 4. Memorizar las cartas de una baraja. Aprender una técnica de memorización avanzada como el método de la memoria. Palacio fortalece el control de la atención, la capacidad de concentrarse en información esencial, como demostró Daniel Quiló. Regla 3. Aléjese de las redes sociales. La mentalidad de que cualquier beneficio es bienvenido para las herramientas en la red si tiene algún beneficio. Úsala es perniciosa. En su lugar, adopte el método artesano de selección de herramientas e identifique los factores centrales de éxito y felicidad en su vida y adopte una herramienta solo si sus impactos positivos sobre estos factores superan ostensiblemente los negativos. Ejemplo de Forrest Pritchard y su embalador ADN. 1. Aplicar la ley de los mínimos vitales a los hábitos relacionados con Internet. La ley de Pareto, el 20% de las causas produce el 80% de los efectos, se aplica a las metas. Identifique 2-3 metas clave y las 2-3 actividades más importantes para cada una. Evalúe si las herramientas en la red tienen un impacto sustancialmente positivo en estas actividades cruciales. Malcolm Gladwell, Michel Lewis y George Packer no usan Twitter porque sus beneficios no afectan significativamente sus actividades clave de escritura e investigación. 2. Abandonar las redes sociales. Realice un sabático de 30 días de todas las redes sociales, sin anunciarlo. Después, pregúntese, ¿fueron mis últimos 30 días notablemente mejores o peores sin este servicio? ¿Le importó a la gente que yo no estuviera usando este servicio? Si las respuestas son no ambiguas, abandone el servicio permanentemente. Esto disipa el miedo a perderse algo y la ilusión de importancia creada por la reciprocidad superficial de atención. 3. No use Internet como entretenimiento. Arnold Bennett
Hace un siglo criticó cómo la gente desperdicia su tiempo libre. Los sitios de infotainment modernos BuzzFeed, Reddit están diseñados para explotar el aburrimiento y la pasividad. Para preservar la capacidad de concentración, planifique su ocio con actividades de mayor calidad, lectura, ejercicio, interacción real que llenen ese vacío de aburrimiento. Regla 4. Eliminar lo superficial. El trabajo superficial es menos vital de lo que parece. Reducirlo libera tiempo para el trabajo profundo, que es el que genera valor. 1. Planifique cada minuto de su día. La gente subestima cuánto tiempo pasa en piloto automático. Programe cada minuto de su día laboral en bloques, asignando actividades incluyendo descansos y tareas superficiales. Reprograme según sea necesario. El objetivo no es la rigidez, sino la conciencia, preguntarse constantemente qué es lo más sensato que debo hacer ahora. 2. Cuantifique la profundidad de sus actividades para clasificar tareas ambiguas como superficiales o profundas. Pregúntese cuánto tiempo tomaría en meses entrenar a un estudiante inteligente, recién graduado, sin formación especializada en mi campo, para que haga esta tarea. Más meses igual tarea profunda requiere pericia, genera valor. Menos meses igual tarea superficial. Use esta métrica para priorizar lo profundo. 3. Pregúntele a su jefe cuál es su presupuesto de trabajo superficial y discuta con su jefe qué porcentaje de su tiempo debe dedicarse a tareas superficiales. Newport sugiere 30 a 50% para muchos roles. Esto legitima rechazar obligaciones superficiales que reestructurar proyectos, forzando a la empresa a confrontar el desperdicio de recursos. Si la respuesta implica 100% trabajo superficial, es hora de buscar un nuevo trabajo. 4. Termine de trabajar a las 5:30. Productividad con programación fija. Establezca un límite fijo para su jornada laboral y comprométase a no trabajar más allá. Esto obliga a ser implacablemente eficiente y organizado durante las horas de trabajo. Radhika Nagpal, profesora de Harvard, usó esta estrategia para lograr un éxito académico impresionante. Requiere un ritual de cierre al final del día para liberar la mente de tareas pendientes. Combate el efecto Zeigarnik. 5. Que no lo encuentren tan fácilmente recupere la autoridad sobre sus comunicaciones electrónicas. Táctica 1. Ponga a trabajar más a la gente que le manda correos. Implemente un filtro de remitentes como la página de contacto de Newport, la encuesta de Clayerbert o las promesas de Antonio Centeno. Reduzca el volumen de correos y establezca expectativas de respuesta. Táctica 2. Trabaje más cuando envíe o responda los correos electrónicos. Use respuestas basadas en procesos. Piense en el proyecto subyacente al correo y elabore una respuesta que guíe el proceso a una conclusión eficiente con el mínimo de mensajes. Táctica 3. No responder. Adopte el método profesoral. No responda correos si son ambiguos requieren demasiado trabajo, no le interesan o si no ocurre nada bueno malo al responder no responder. En la conclusión, Newport nos recuerda la historia de Viriates creando el BASIC para Altair, una prodigiosa hazaña de concentración. El trabajo a fondo no es una postura moral, sino un reconocimiento pragmático de que la concentración es una habilidad poderosa. Es lo que permite a individuos crear valor inmenso, como hizo Gates. La propia experiencia de Newport, como profesor y escritor prolífico que mantiene un equilibrio vital, es prueba de que al cultivar la profundidad te puede prosperar profesionalmente y llevar una vida plena y significativa. En un mundo cada vez más disperso, construir nuestras propias torres de Bollingen mentales y físicas y comprometernos con el trabajo a fondo no solo nos hará más valiosos en la economía, sino que nos permitirá, en última instancia, vivir una buena vida. La elección es nuestra: sucumbir a la superficialidad o abrazar la profundidad.